consiste en nuestra oración al Espíritu Santo. Nunca nos vamos a cansar de invocar ese Santo Espíritu que nos invade y nos ilumina. Así, con esta misma esperanza, podemos dialogar con Él. Vamos a pedir su bendición para que nuestra mente se abra a conocer la verdad, porque con una gracia especial podemos penetrarla con el corazón para apoderarnos de esa verdad y vivirla en nuestra vida de cada día. Gracias a todos los que han asistido. Nos dirigamos directamente al Espíritu Santo como tercera persona, como un ser persona con las tres personas divinas, pero el Espíritu Santo, aunque no tenga una imagen fácil de visualizar, pero tenemos su presencia y su personalidad y la promesa de todos los dones que ha dado a los apóstoles, cambiándolos a través del poder de sus dones, que como se conviertan en grandes apóstoles difusores de la palabra de Cristo. Así que nosotros deseamos penetrar, aunque sea un detalle pequeño de nuestra fe, pero con la ayuda del Espíritu Santo, apoderarnos de ello y vivirla cada día con nuestras buenas obras. Así hagamos como un minuto de silencio, de intimidad, tratando al Espíritu Santo como persona y dialogando con Él y pidiéndole su ayuda para entender y vivir este otro dogma que se nos van a presentar. Gracias. Hagamos ese silencio de diálogo íntimo con Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bienvenidos todos. Vamos a escuchar ya la exposición de ese dogma de hoy. Gracias. Voy a pedirles, por favor, que apaguen sus micrófonos y el video para no tener interferencias, sobre todo, por favor, por el respeto a nuestro presentador. Muchas gracias. Buenas noches, Padre Galo, y buenas noches a todos. Y muchas gracias por pedirme que continuemos con este tema tan apasionante, tan interesante, que creo que nos ha movido, nos mueve a todos. Para mí fue un privilegio estudiarlo realmente. Y es el dogma de la muerte y su origen, que es parte del grupo de dogmas sobre las últimas cosas. Y por de pronto quisiera poner atención en esta pintura. Mi hija me dijo el otro día que estoy combinando mis dos pasiones, la espiritualidad y el arte. Y efectivamente encontré, tratando de ilustrar la diapositiva primera de esta presentación, encontraba que todo tenía que ver con sepulcros y calaveras. Y de repente encontré esta pintura de uno de mis pintores favoritos, Paul Gauguin. Y el nombre de la pintura es ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y a dónde vamos? Y precisamente todos estos temas son temas que confrontamos cuando pensamos en la muerte. El tema de la muerte nos interpela sobre la vida.
¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos acá? ¿Qué sentido tiene nuestra vida? Y este es precisamente lo que es la experiencia espiritual que hemos venido a hacer a este mundo. Nacemos en un momento determinado. Nacemos en un lugar con ciertos padres, en el seno de una familia. ¿Y qué quiere decir todo esto? ¿Por qué nacemos? ¿Qué hacemos en este mundo que se encuentra limitado por las dimensiones del tiempo y el espacio? Dejé este cuadro que se los quisiera ampliar un poquito. Como ven, tienen acá un niño, quizá un bebé recién nacido. Y creo que aquí son diferentes formas de vivir la vida. Hay muchas cosas, hay naturaleza, hay algo oscuro. Nuestra vida siempre muchas veces nos lleva por lugares oscuros que tenemos que transitar y nos lleva a tener una mirada hacia el cielo, hacia algo trascendente, hacia algo más que lo que sentimos y vemos aquí en esta tierra. Y estas son todas las cuestiones con las que nos confronta la muerte. Debo confesarles que cuando empecé a estudiar, y ahora sí me voy a compartirles la pantalla completa. Cuando empecé a estudiar este tema, no encontraba cómo estructurarlo. Y me di cuenta eventualmente que lo estaba tratando de estudiar aisladamente. Y de repente, porque había estado leyendo el catecismo, que a propósito los animo a leer el catecismo, es algo que se nos olvida hacer y tiene tanta sabiduría. Y estuve buscando información, leyendo textos bíblicos, pero hasta que me di cuenta que este tema está agrupado bajo una serie de dogmas que tienen el título de Dogmas sobre las últimas cosas, fue cuando realmente pude empezar a estructurar este tema. Los dogmas sobre las últimas cosas se refieren precisamente a las enseñanzas sobre el destino final del hombre y del mundo. Y estos dogmas incluyen la muerte, el juicio particular, el cielo, el infierno, el purgatorio, la resurrección de los muertos, el juicio final y la segunda venida de Cristo, que son temas que vamos a ver en las próximas semanas. Voy a saltearme esta parte de cómo se establecieron los dogmas. Solo voy a decir que no fue en un solo concilio, sino que fue a través de varios concilios y varios documentos a lo largo de la historia de la Iglesia que se fue conformando este dogma. Y de lo que yo estudié, me parece que donde mejor se logró establecer y más temas fue en el documento del Vaticano II que se llama Gaudiamus et Spes, que quiere decir gozo y esperanza. Sí. Solo perdón, creo que... Y bueno, en este dogma, los puntos claves que se establecieron en el Vaticano II es el tema de la trascendencia de la muerte, que la muerte no es el fin de todo, sino que es el inicio de una nueva etapa. La importancia de preparación para la muerte. La vida terrenal es un tiempo de gracia y misericordia. Es un camino para realizar el designio divino, o sea,
para realizar lo que hemos venido a realizar en este mundo, cuál es nuestra misión que tenemos en este mundo y llegar a nuestro destino eterno. La importancia de la fe en la resurrección de Cristo nos ayuda a enfrentar la muerte con esperanza. El acompañamiento y cuidado que debemos asistir a ancianos y enfermos que están en el proceso de morir. El sufragio por los difuntos, la importancia de orar por las almas de los difuntos y de las almas del purgatorio, y el respeto de la vida hasta el final. En resumen, el Vaticano II ofrece una visión de la muerte como un evento de transición hacia la vida eterna, donde la fe, el amor y la esperanza son fundamentales para afrontar la muerte con serenidad. Uy, se me pierde el botoncito para cambiar. Okay. La Iglesia Católica explica el dogma de la muerte de la siguiente forma. La muerte se entiende como el fin de la vida terrenal y la transición a la vida eterna. La doctrina católica enseña que la muerte es la consecuencia del pecado original y el resultado del pecado. La muerte implica el juicio particular en que se decidirá el destino eterno del alma, cielo, purgatorio o infierno. La muerte, yo creo que Santiago está jugando con mi pantalla, dibujando en azul. La muerte no es el fin absoluto, sino un paso hacia una nueva existencia en la presencia de Dios. La muerte como fin de la vida terrena. Siempre uno de mis intereses ha sido la mitología griega, y por eso escogí esta imagen de las tres parcas, Cloto, Láquesis y Atropos. En la mitología griega, Cloto tejía el hilo, Láquesis lo medía y Atropos cortaba la hebra, señalando el final de la vida. Desde el punto de vista médico, la muerte es el cese de las funciones vitales. Y la Iglesia, en el Catecismo, así nos lo pone. Es la terminación de la vida normal. Es el fin del tiempo limitado que tenemos para llevar a cabo nuestra vida. Y es una cosa muy natural, como seres vivos que somos, que en un momento dado enfrentemos la muerte. Y frente a la muerte, el enigma de la condición humana alcanza su cumbre. Es enfrentándonos a la muerte que nos cuestionamos de por qué vivimos, de cuál es el sentido de nuestra vida. Como ustedes saben, la semana pasada di esta presentación, así es que voy a pasarlo muy rápido porque la mayoría de ustedes ya la han escuchado. Y en este segundo parte de lo que dice la Iglesia sobre la muerte es que la muerte es consecuencia del pecado. Todos sabemos que Adán y Eva desobedecieron lo que Dios les dijo. De cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. Y creo que esto lo hemos incluso
tratado varias veces cuando hemos Para hablado mis de candelas. Génesis. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso cuando comieron del árbol prohibido, y Dios puso delante del jardín del Edén querubines y la llama de espada vibrante para guardar el camino al árbol de la vida. En este tema me voy a saltear algunas diapositivas y les voy a compartir los temas que a mí me parecieron muy interesantes, que quizá, y uno de ellos que encontré cuando estabas estudiando este tema es esta propuesta, que Dios no creó la muerte. En primer lugar, si Jesús resucitó, eso confirma que Dios no creó la muerte. Dios no dejó a su creación en las manos de la muerte. Fue el hombre, fue el hombre el que creó la muerte al separarse de Dios. Y me gustó mucho esta metáfora, que Dios no castiga al hombre con la muerte, de la misma manera que una planta generadora de electricidad no castiga a una casa cuando ella corta los cables que la conectan a la electricidad. Entonces somos nosotros quienes nos desconectamos de Dios y de esa forma creamos la muerte. Y en sabiduría, el libro de sabiduría dice, porque Dios no hizo la muerte, ni se alegra con la destrucción de los vivientes. Él lo creó todo para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas veneno de muerte, ni el abismo reina sobre la tierra, porque la justicia es inmortal. Y efectivamente sabemos que Dios planificó toda la historia de la salvación para salvar al hombre de la muerte. La muerte es la transición a la vida eterna. Este es un detalle de la pintura del entierro del conde de Orgaz, en que vemos a un ángel elevando el alma del conde hacia el cielo. Y de esta manera, pues, tras la caída del hombre, Dios no lo abandona, sino que al contrario, Dios anuncia la salvación, y desde el Génesis encontramos este pasaje donde se le considera a este pasaje del Génesis el protoevangelio, en que se anuncia al Mesías Redentor. Y San Pablo dice, la victoria sobre el pecado obtenida por Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó el pecado. Y sí, Cristo resucitado ha sido el que nos enseña el camino hacia la vida eterna. Cristo resucitó y se mostró a los apóstoles con un cuerpo glorioso. Así la muerte fue transformada por Cristo. Jesús transformó la maldición de la muerte en bendición, dice Pablo en Romanos. Y la cuarta parte de las enseñanzas de la Iglesia sobre la muerte es el juicio particular. Encontré esta ilustración que me gusta porque está Cristo como nuestro juez,
y están las tablas de la ley por un lado, los mandamientos, que seremos examinados si cumplimos los mandamientos de Dios, pero también seremos examinados, como dice San Mateo en un segmento del Evangelio, si dimos de comer al hambriento, si dimos de beber al sediento, si acogimos al forastero, si vestimos al desnudo, si visitamos al enfermo o a quien estaba en la cárcel. Y de esto seremos preguntados. El juicio particular, a diferencia del juicio final, es algo que se da individualmente. Tenemos en las Sagradas Escrituras algunos pasajes donde nos confirma que al morir tendremos un juicio particular, y así encontramos en la parábola del hombre rico y el pobre Lázaro, que murieron más o menos al mismo tiempo. Y Lázaro estaba en el seno de Abraham, y el hombre rico lo veía desde el tormento del infierno y le pedía consuelo. Y también en la parábola en la crucifixión de nuestro Señor, el buen ladrón que fue crucificado con él, Jesús le dice: esta noche estás en el paraíso, como respuesta a la plegaria del buen ladrón. Como les digo, me encanta el arte, y esta pintura del Greco, que es el entierro del conde de Orgaz, creo que nos ilustra mucho, y vemos aquí que creo que el Greco sabía mucho de teología, y quiero poderla ampliar. Bueno, no sé si logran ver, aquí está. Ok. En la parte inferior del cuadro vemos el cuerpo ya sin vida del conde Ordaz. O sea, esta es la separación del alma del cuerpo. Y están San Esteban y San Agustín, que han bajado del cielo y están colocando el cuerpo sin vida del conde en su tumba. Hoy en día tenemos muchos relatos de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, que dicen que al acercarse a la muerte han visto personas que fallecieron antes que ellos. Y creo que el Greco tal vez lo intuía o lo sabía, que vinieron San Esteban y San Agustín a buscar al conde. Aquí más arriba, como les dije anteriormente, hay un ángel que lleva el alma del conde, que el Greco la pintó como que si fuera un bebé, un feto. Y el ángel la está elevando hacia arriba, donde está la Virgen María, nuestra Madre, con sus manos extendidas, esperando el alma del conde, bajo la mirada de nuestro Señor. Aquí a la derecha está San Juan Bautista, que para mí representa el bautismo, que es la forma en que somos redimidos del pecado, que es el otro tema, que la muerte vino por el pecado, y somos redimidos de la muerte
en la historia de la salvación y por el bautismo. Y regreso, vamos a ver. En este tema de la muerte, la vez pasada no me dio tiempo de incluir este concepto de memento mori. Memento mori significa recuerda que morirás. Y entiendo que es un saludo que usaban o usan algunos monjes, precisamente recordando que somos mortales. Memento mori significa recuerda que morirás. La meditación sobre la muerte siempre ha desempeñado un papel importante en la espiritualidad cristiana. Y de hecho hay muchas pinturas de santos en que los vemos meditando en una calavera. Esta es una pintura muy linda de Georges de Latour, donde Magdalena medita a la luz de una vela, precisamente con una calavera en la mano. Y este tema también se reza, siempre que se rezan las completas, se da la bendición y se dice: el Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una muerte santa. Y llego al final de mi presentación, que es qué significa el dogma de la muerte para cada uno de nosotros. El propósito de estos dogmas no es solo ilustrar nuestra mente, sino que podamos hacer vida estas enseñanzas, que la podamos integrar a nuestra forma de vivir. Para morir hay que prepararnos. Y no entro a leer todo esto porque creo que ya lo creo que lo podrán leer, les he compartido la presentación, pero sigo con las preguntas de mis conclusiones, que más que conclusiones son preguntas. ¿Cuál es nuestra actitud frente a la muerte? ¿Qué pensamos de la muerte? ¿Le tenemos miedo? ¿La negamos? ¿Aceptamos que existe? ¿Cómo hemos experimentado la muerte de nuestros seres queridos? Una reflexión importante es preguntarnos si de corazón creemos que no somos este cuerpo físico que tenemos, sino que somos un alma inmortal. Para los católicos, la muerte debe ser algo que forma parte de nuestra vida. Nosotros nos fiamos de Jesús, que dio su vida por nosotros para que nosotros tengamos vida eterna. Nosotros creemos que Jesús resucitó y también que nosotros resucitaremos con Él. ¿Y tú? ¿Te fías tú de Jesús, de lo que Jesús dijo sobre la muerte, de tu propia muerte, de la nuestra? Y quisiera terminar con esta oración. Algunos de ustedes saben que tengo algunos años tengo un camino muy lindo de meditación, de oración contemplativa. Y cuando terminamos nuestra meditación en silencio, rezamos esta oración, que es la oración del abandono. Y dice: Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí, te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo, porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
Esta oración fue hecha con las reflexiones y meditaciones de San Charles de Foucault en la crucifixión de Cristo. Son palabras que él puso en boca de Cristo cuando iba a ser crucificado. Y pienso que es algo lindo de tener cada uno de nosotros y de entregarnos y confiarnos al Padre, en la misma forma que Cristo se entregó por nosotros cuando dio su vida por nuestros pecados. Y con esto termino mi presentación. Gracias, Beatriz. Muy bonita tu exposición, muy convincente. Y sobre todo esa insistencia en la continuidad de la vida de este mundo terreno y temporal limitado al mundo eterno. En ese cambio, pero hay una continuidad del modo de ser de uno, porque cuando uno ya tiene en su conciencia el amor de Dios, entonces viene la esperanza, que esta gracia continúa. Entonces la muerte es como una puerta que se abre y a través de ella uno se conserva la misma conciencia antes de morir hasta después. Hay una conciencia de esa misma continuidad, porque Dios es fiel. ¿Cuántas veces en los salmos siempre repetimos, tú eres fiel, tú no cambias? Tus decretos son estables y duran para siempre. En esta situación uno siente la seguridad que la base en la cual está fundamentado uno son sus preceptos, sus palabras, todo lo que relaciona al cumplimiento con Dios. Entonces eso nos da una base segura, por lo cual esa vida futura es continuación de la vida presente. Entonces eso genera no tanto la esperanza cuanto la fe de que hay una continuidad en la relación entre el hombre y Dios. Recordemos que todo lo que sucede después de la muerte, que es el juicio particular, pero es lo mismo que el hombre ya conoce en su propia vida, sabe si está con la gracia de Dios. Entonces el juicio ya está pronunciado cuando uno ha tratado de vivir con Cristo esa vida presente hasta el final. Entonces no hay una sorpresa como algo nuevo, simplemente está el hecho de la confirmación, porque estamos en la mano de Dios. El juicio de Él es definitivo, ya no hay cambio después de habernos encontrado. Pero la actitud de Dios fiel no cambia en este mundo y en la otra, con cada persona. Si uno ya ha pedido perdón, tiene el convencimiento que tiene la gracia, confía en esta misericordia y el corazón de Dios no lo traiciona, al contrario, lo recibe para introducirla en la vida futura, eterna. Gracias, Beatriz. Ha sido muy bonita su exposición. Ha tocado muchos aspectos. Hay algún aspecto que habrá que tocar todavía. Uno es la moda de ahora. ¿Hay control sobre la muerte? ¿Puedo yo tomar una asistencia? Esta palabra, muerte asistida. Es una palabra que parece muy suave, pero es una palabra que es pecado. O sea, que nos hace como dueños de la vida. Entonces, toda muerte asistida que sea realmente ayudado a uno a morir a través de algún instrumento, alguna medicina, eso no está conforme a nuestra fe, porque no somos dueños ni de la vida ni de la muerte. Él ha establecido que interviene
cuando ya en su providencia ha limitado, como dicen los salmos, tú sabes cuántos días me queda, no sé yo cuál es el término, pero tú todo lo conoces y ya antes que yo lo haya dicho, tú ya lo has establecido. Así que tengamos esta fe y abierto a estos nuevos problemas que hay hoy día, de querer ser dueño de la vida y eliminar la vida con algún medio, como medicina, una asistencia médica para determinar el momento de la muerte. Esto está en la mano de Dios y no es lícito que uno intervenga. Entonces, esto es difícil porque la opinión pública va más bien en el sentido de la muerte asistida, pero eso en el sentido correcto está prohibido, no es lícito el hombre determinar el punto de la muerte. Puede quitar el dolor, eso sí, o sea, si le dan inyecciones para calmar el dolor, puede ser que esas inyecciones disminuyan el poder de vida, pero esos son solo efectos colaterales. La intención de estas ayudas es para que viva con paz. Pero si hay algo que intenta directamente a quitarle la vida, esto ya está fuera del poder del hombre. Gracias, Beatriz, ha sido muy interesante tu presentación. Gracias, Padre. A mí me gustaría que hablara un poquito sobre cómo se conserva la historia bueno, se conservó la historia de Jesús después de su muerte y se conserva nuestra historia. Te estás dirigiendo al Padre, ¿verdad? Sí. Padre, Sí, que si usted nos pudiera hablar sobre cómo se conserva nuestra historia después de la muerte. bueno, es contar una historia que yo todavía no he vivido. Así que no es propiamente historia, pero digamos es la visión cristiana de la vida. Cuando decimos que hay una separación del cuerpo y del alma, porque nada físico entra en la eternidad. El cuerpo con los huesos, con la carne, pertenecen a los átomos, a las células, a todo lo que está encerrado dentro de este universo material. O sea, el universo que tiene las dos dimensiones, espacio para medir los movimientos internos en la Tierra, medir los objetos uno al lado de otro, y esto es una dimensión de la materia, que es la extensión material, pero al mismo tiempo está el tiempo, porque lo material se mide, cambia, hay una evolución, y entonces vemos el tiempo. El tiempo es medible. Entonces, en la Tierra hay dos dimensiones, espacio y tiempo, pero las cosas sometidas a estas dos dimensiones están en la Tierra, no pueden ir a la eternidad. La eternidad no tiene los límites que tiene el mundo material. Entonces, nada de lo material entra en la esfera de lo eterno. Son las figuras, todo lo que es intelectual y pertenece al alma. Eso se va con el alma. El alma no pierde nada, nada de su historia, desde que nació hasta el final. Toda esta vivencia que el alma, ahora que tenemos esos medios electrónicos,
es fácil pensar que está grabado. ¿A dónde está grabado? En uno. Pero eso grabado es día tras día, nada se va a borrar, porque es la vivencia misma del uno. O sea, la historia viene con nosotros. Y cuando uno pasa de este mundo a la otra vida, todo lo que es su historia, sus actos, su voluntad, sus decisiones, su bondad y su maldad, todo está pegado a él a través del gran recorrido de toda su vida. Eso nunca se pierde, porque no pertenece al tiempo, está en el tiempo, es efecto del tiempo, condicionado por la materia, pero no es materia, sino es parte de la vida de uno que persevera. Y esta vida en un alma inmortal es también inmortal, pertenece a esta vida. Entonces el alma que va hacia Dios está consigo toda su historia, desde lo más joven hasta el desarrollo de su vida adulta, hasta el final. Y sobre todo su responsabilidad. Si él ha pedido perdón a Dios, entra ya con el perdón que Dios le ha dado. Ahora, si uno no ha pedido perdón, no se acuerda de Dios, esto lo dejamos a la misericordia de Dios. Pero entrar en el misterio de cada uno es imposible. Pero si pensamos en nosotros mismos, sabemos que toda nuestra historia está delante de Dios. Los salmos repiten constantemente: tú me conoces, antes que yo naciera, tú ya me habías pensado. Todo eso está en los salmos, y más en el Nuevo Testamento. Entonces nuestra relación ya se refiere a nuestro modo de actuar, amar a Cristo, amar su palabra, la palabra de Dios, cumplir con Él. Todo está dentro de nuestra responsabilidad. Y cada uno de estos actos son nuestros, no van a desaparecer nunca. Así que nuestra historia entrará con nosotros. Fíjese cuántas cosas nos acompañan. Uno cree que el alma va como desnuda. Al contrario, va llena de toda una historia, día tras día, de todo lo que ha decidido, bien o mal, las conversiones, la oración, la entrega a Dios, todo lo que hemos vivido dentro de nuestra fe, todo esto está grabado y ahí está presente. Eso es interesante porque nos da una alegría, un sentido de continuidad delante de Dios. He amado a Dios en mi vida, lo voy a amar más allá. Eso no va a cambiar, porque toda esta historia que he grabado día tras día, con la buena voluntad, con la aceptación de su compañero, que Él es que nos ayuda, la Virgen que nos ha asistido, todos los efectos positivos que estaban en mi vida cada día, estos van conmigo. Todo esto nos acompaña. Cuando uno piensa en esto, se da cuenta que la muerte no es desnudarse de todo. Al contrario, llevarlo todo de una vez, porque llévalo de antes, lo de la juventud, los años que han pasado, las decisiones que se han tomado, la unión con Dios, los días que ha pasado uno en la oración, en el amor de Dios, todo eso está presente, ya no se va a borrar nunca. Entonces, para un cristiano no hay miedo a la muerte, solo hay ese sentido de fe, que confía en Dios, que haya una coherencia entre la gracia que uno tiene en su corazón y la realidad más allá de la muerte, porque esa gracia ya la tengo, ya la tenemos, ya hemos pedido perdón, ya hemos amado y seguimos amando más allá de la muerte.
Esta es realmente la vida del cristiano. No tiene miedo a la muerte porque solo es ese paso, ese cambio, una transformación. Pero lo esencial sigue siendo tu conciencia con todo lo que tú has hecho de relación con Dios, de amor a Dios, para que preparara ese encuentro último, cuando el hombre pueda ver a Dios en su realidad. Ahí ya es un discurso diferente porque se trata de cómo nos recibe Dios, qué significa entrar a la presencia. Eso ya es más allá de la inteligencia, es misterio, pero no un misterio oscuro, un misterio que no es visible, está más allá de la visibilidad. Yo veo el comienzo, pero no veo el resultado final. Solo veo la actitud de Dios que me recibe si tengo la gracia para entrar en la gloria en donde Él ha destinado vivir con toda su criatura humana, siempre por la mediación de Cristo. Por eso es que es tan importante que Cristo sea mi amor en centro de mi vida, porque en el momento del traspaso, el mediador es Cristo delante del Padre. Eso es un poco optimista, parece, pero yo pienso que es real en el sentido de esa lucha que tenemos para mantener la conciencia limpia y el amor de Dios en buenas obras. Eso es real. Entonces nos da la seguridad de podernos abandonar sin preocuparnos al juicio de Dios que nos espera en el momento del encuentro con Él en la vida eterna. Adelante, habrá mucha gente que tiene preguntas. Gracias, Beatriz. Gracias por toda la exposición, todos los textos que nos has citado, para que volvamos sobre ellos, sobre esos textos, para revivir a través de San Juan, a través de todo lo que ha sido la comunicación de la verdad cristiana, para que con él sea como una coraza, un vestido que nos defiende de la duda y nos abre esta seguridad de encuentro con el Padre. Ahí estamos en el capítulo 22 del Apocalipsis, cuando él habla después de la gran lucha que hay, porque el Apocalipsis tiene la ventaja de tener personajes que se mueven, se luchan, el hombre con el caballo blanco, la última batalla, todo eso es imaginación, pero de algo real. Entonces de ahí viene al final también los que están escritos en el libro de la vida, pero como se han escrito, por las obras que han hecho los que han sido fieles, que han dado testimonio de su fe, los mártires y los que han cultivado esa presencia de Cristo, el mediador que nos enseña el camino de la eternidad. Entonces el Apocalipsis va más allá y dice, bueno, ¿y allá qué hay? Entonces está la gran metáfora de la ciudad de Dios, que viene del cielo ya como la novia engalanada para el novio, pero es una ciudad, es el lugar donde vive toda la gente salvada. Entonces entrar a este mundo es difícil, pero es la esperanza cristiana. Hay más personas que quieren exponer alguna impresión que han tenido, alguna visión que tienen en su vida. Es nuestro problema, ¿no? Vale la pena que uno la comunique a los compañeros para que vivan con nosotros nuestras esperanzas y nuestro miedo. A ver, los que quieran intervenir. Pues gracias, padre. Yo quisiera, Sí, permítame, Conchita, no sé si se puede. Las gracias a Beatriz, sí. Gracias, Beatriz. Sí, un momentito, solo No, Beatriz, no tienen muchas que dar las gracias. gracias, yo soy la que agradezco.
Mariel. Gracias. Pues yo quería comentar que tenemos Adelante, Mariel. Gracias. Yo no te escucho. ¿Alguien me Sí, ya me escuchan. Sí, Y ahora sí. Sí, teníamos un tío que estaba muy enfermo de los riñones, me parece, pero él no tenía ninguna fe ni tuvo a Jesús nunca en su corazón. Y entonces le pidió al doctor que por favor si pudiera ayudarlo a morir. Y entonces el doctor le dijo, es que yo no puedo jugar a Dios, señor. Fíjate, yo no puedo jugar a Dios. Y eso a mí se me quedó grabado en la cabeza. Sí sé de otras personas que han hecho esto porque están enfermos. Y bueno, pues quiero comentar que mi mamá estuvo en coma, muy enferma, hace 4 años, salió de la coma hace 4 años y ahora en septiembre cumple 90 años. Así que estoy muy agradecida con nuestro Señor que nos la haya dejado y estoy en contra totalmente de la eutanasia y de esta muerte asistida para pintarla bonita. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Mariel. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Puede levantar su mano? Isabel tiene la mano Sí. levantada. ¿Cómo no? Maris. Maris. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Yo tengo un comentario. Precisamente hoy estuve en el funeral de una persona que murió para nosotros muy joven, muy inesperadamente, que deja un vacío inmenso tanto en su familia como en las amigas y las personas a las que ella ayudó. Y sin embargo, esa esperanza que dice el Padre de que la vida continúa después de la muerte, lo vi en ese funeral. Había personas llorando, sí, pero era un ambiente de paz, de acompañamiento, de tranquilidad. Y realmente, como le dijo el Padre Galo, al que tiene una esperanza cristiana, no tiene por qué asustarle o darle miedo seguir viviendo si donde vamos a vivir es con Dios. Sí. Solo hay que preocuparse de, asegurarse de, como esta señora, vivir una vida íntegra y simplemente haciendo el bien. Qué linda. Dios la Así tenga en su que gloria. esa es mi esperanza. Ojalá pueda portarme todo lo bien que tengo que, porque Gracias, no me Maris. asusta, solo quiero estar segura que, y Garantizarte. sí confío muchísimo en la infinita misericordia de Dios, que va a ser más grande que todo lo malo que yo pueda hacer. Gracias, Maris. Marta Ay. Regina. Yo quiero comentarles, yo he vivido la muerte de muchas personas que he querido muchísimo. Mis papás, mis hermanas, mis cuñados, algunos pues, ¿verdad? Y lo más triste fue la muerte de mi hijo, que murió joven. Y para mí fue dolorosísimo. Pero conforme fue pasando el tiempo, yo fui viendo que él dejó una huella enorme en su gremio en Guatemala. Entonces pienso, Dios sabe por qué se lo llevó en ese momento y lo que dejó, todavía hoy en ese entierro que yo fui donde estaba María Isabel, todo el mundo hablaba de mi hijo, Ay, qué ¿verdad? lindo. Todavía. Ah, Todavía, sí. Y en sus hijos está también. En sus hijos sí, está Frico, definitivamente, la forma en que camina, su cuerpo, ¿verdad? Ahí está sí. también él. Sí, Sí, sí. sí. Y después cuando murió Federico, que fue muy triste, para mí fue muy triste, pero fue, como les dijera yo, como en paz. Él murió muy cerca de Dios
casi 60 años de vida de casados y su muerte fue linda. Así es que yo la muerte la he vivido con tragedia un poco, pero hoy pienso que qué bendición he tenido yo con la muerte. ¿Verdad? Linda, Marta Gracias, Regina. Marta Regina. Siempre recordaremos a Frico. Sí, así es, con mucho cariño. Sí. Rosita, Gracias. Yo tengo una pregunta para el padre. La muerte asistida, pues, es un pecado muy grande, ¿no? Y no se acepta por la Iglesia Católica, pero hay una situación que se da mucho y que es desconectar a los enfermos, Eso era lo que yo iba a preguntar. que ellos viven ya de aparatos. vegetal. Exactamente. Sin embargo, nadie puede realmente decir que esa persona ya no está, porque el alma, en un momento dado, en mi opinión, se puede separar un tanto del cuerpo y al cuerpo no funciona, no puede hablar, no puede expresarse, sin embargo, el alma está dentro, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde? Quisiera saber la opinión del padre y de la Iglesia Católica con respecto a estas desconexiones que se hacen a los enfermos. Por favor. Esta es una pregunta múltiple, porque varía en cada caso. Muy bien. Entonces tiene que tener uno más datos para dar un juicio moral, porque no se puede intentar de una forma directa a la vida, como decir matar. Hay que evitar eso. Pero con las medicinas, o porque no tienen mucho dinero, no van a tomarlas, ellas se mueren. Todo eso son casos que habrá que ver en cada momento, en cada familia. Familias pobres, hoy día hay una medicina que vale una astronomía y entonces no tienen, entonces negarle la medicina ya es hacerlo morir. O sea, esos son medios acondicionados por la situación, pero nunca es un acto que afecte directamente a la vida para dar la muerte como una inyección que de una vez produce la muerte. Ese evidentemente no es lícito, pero solo dejar de dar medicina y ahora lo desconectar también es otro caso particular. Puede ser que desconectar es como matar. Entonces tiene que verse este caso. Si desconectar es quitarle una ayuda y dejarlo solo, eso sería lícito. Muy bien. Pero en cada caso hay que estudiar el problema como está. Estamos arriesgando cometer un pecado de homicidio, lo cual nunca es lícito. Pero puede haber circunstancias que sí nos permiten eliminar las medicinas, desconectar algunos instrumentos que son agregados para dejarlo que él viva con su propia energía. Todo esto podría ser lícito, pero debería estudiarse en cada caso. O sea, un cuerpo que solo él ya no puede vivir y que solo es mantenido vivo por las máquinas. Claro, es desconectar esa máquina, no es hacerlo morir, es dejarlo morir. Pero es que todo el proceso es dejarlo morir. Gracias, muy amable. Por la muerte se puede decir también de los nacimientos. Hay situaciones en que la alternativa es que viva la madre o viva el bebé. Sí. Y el médico tendrá que tomar una decisión porque no pueden vivir los dos al mismo tiempo. Sí. Pero ahí también hay que mirar el caso como está realmente.
para poder intervenir, que no sea realmente un asesinato de un ser que vive. Por otra Muchas gracias, parte, padre. la Gracias, madre Rosita. que Tenemos tres personas que han levantado su mano. Tal vez hacemos breve la pregunta y breve la respuesta. A ver, Adelante. vamos a empezar con María Cristina. Claro, mi hermanito. Vamos a ver. Yo es más también una pregunta para el padre Galo. Primero, una felicitación a Beatriz de nuevo por la inspiradora manera de presentar este tema tan profundo y tan interesante. Una pregunta, algo a mí me queda cuando dicen que la muerte es consecuencia del pecado. ¿Quiere decir que si Adán y Eva no hubieran pecado, seríamos inmortales? Sí. Sí, lo entiendo yo. Se dice Beatriz. Sí, efectivamente, Dios creó a Adán y Eva inmortales con esa cualidad. Y es una cualidad que perdieron al pecar, al comer del árbol de la ciencia. Entonces, sí, definitivamente tenían un cuerpo inmortal y al comer de la manzana, su cuerpo fue convertido en un cuerpo mortal. Pero tal vez era parte del plan de Dios porque queríamos con tanta gente. Si nadie se hubiera muerto. No hubiéramos nacido. Bueno, tantos. hay todo un tema que es muy interesante, que se llama, que es la feliz culpa. Y Que nos consiguió tal redentor. sí, y es que gracias al pecado de Adán y Eva obtuvimos otro tipo de bendiciones. Pero ese sería un tema para Muy bien. otra Entonces, exposición. vamos a continuar con Freddy y va a terminar con Santiago. Muchas gracias, Conchita. Felicitaciones una vez más a Beatriz por haber expuesto ese tema tan interesante y complicado de una manera en que todos lo podemos entender, lo cual es harto difícil. Yo no quiero hacer una pregunta, sino más bien un comentario. Hay personas, no se puede aquí en la legislación guatemalteca, pero en otros países sí se puede. Y hay personas que escriben en un papel o se lo dicen a un abogado y lo certifica Sí. que no quiere ser conectado a máquinas. Ajá. Incluso hay unas que dicen Sí, bueno. no deben resucitarme, ¿verdad? Y incluso hay casos de soldados que se ponen aquí en el pecho, se ponen una cosa que dice DNR, Do Not Resuscitate. En el primer caso, la gente que dicen, mire, yo no quiero que me conecten a máquinas, pero pensemos en caso de un accidente, que se lo llevan en la ambulancia y entra al hospital y entonces lo primero lo conectan a un respirador o lo que sea, yo no sé. Llega la familia y entonces le dicen, mire, ¿cuál es el estado de mi ser querido? No podemos hacer nada por él, tiene muerte cerebral. Lo podemos dejar conectado, pero está muerto. Entonces, si tienen esas instrucciones, hay que desconectarlo, ¿no? Y ahí se respeta la voluntad de la persona que está en esa camilla. No la de Dios. ¿Verdad? Yo sé que puede reñir con nuestras enseñanzas cristianas, pero pensemos de que estuviéramos en el año 1940, cuando no existían esas máquinas, o no sé si 1960, en esa década, que no existían esas máquinas. Entonces se hubiera muerto, ¿verdad? Entonces estas son cosas que uno cuando está en su sano juicio debe considerarlas, porque uno dice, es que Guatemala no tiene esa facilidad.
Sí, Pues tiene. sí, pero ¿quién quita que vas a vivir 30 años más y en 30 años más ya está la legislación vigente? Ok. Gracias por tu comentario. Entonces terminamos con Santiago. Gracias, Conchita. Muchísimas gracias a todos. Felicitaciones porque, Beatricita, porque fue excelente, igual que pues, pasaba tu plata. Mi intervención es acerca de la amistad que tuve con el padre Iriarte. El padre Iriarte se fue poniendo viejecito y nos advirtió de este tema y nos dice, mire, cuando yo esté mal, voy a pedir que me desconecten absolutamente de todo. Y si vivo, que alegre. Y si Dios me lleva, igualmente alegre. O sea, desconectar es perfectamente, según el padre Iriarte, lícito. Gracias. Ok, gracias. Pues es un tema que da mucho lugar a discusión, a puntos de vista. Recientemente yo leí que en Uruguay el Congreso aprobó la eutanasia. Entonces, aparentemente ya lo van a regular como una posibilidad real de sus ciudadanos. Yo me preguntaba, bueno, y si uno no es ciudadano uruguayo, pero podría llegar ahí y aprovechar esa nueva ley, no lo sé, solo lo pensé. Pero Conchita, sí acaba de pasar. hay una persona que quiere hablar que no tiene nombre. Ah, pues que no la... Sí, ¿Dónde solo está? dice iPhone y también Giovanna subió la mano. Sí. ¿Dónde estará? ¿Quién será iPhone? Que tiene No mano sé si es la prendida. chiquita, tal vez. Giovanna. Ay, Buenas noches. Juanito. disculpadme, Giovanna. Sí, Por eso es que yo he pedido que le pongan nombre, que usemos nombres. No, Giovanna sí Pues tiene. Giovanna, sí. Sí, sí, pero había una persona ahí que decía, solo dice iPhone. ¿O ¿Era Giovanna o era otra No, persona? no, es alguien más. Ok, por eso yo insisto, pongámosle Sí. nombre. Bye. Te Lo vamos a escuchamos, poner en Juan. el chat. bueno, gracias. Gracias, Beatriz. Una vez más, nuestra felicitación. Yo solo quiero contar el caso cuando mi papá se puso malo. Cuando mi papá se puso malo, empezaron opiniones de mucha gente, porque en esos casos muchos opinan y usaron la palabra desconectar. A mí me entró la gran duda y empecé a llamar a la Landívar, quería hablar con el padre Galo. Llamé una vez y me dijeron no está, llamé 2 veces, tampoco. A la 4ª vez me dice la persona, mire, aquí le habla Juan Vélez, ¿en qué puedo servirle? Él era un experto en bioética, creo yo, que había venido a la Landívar a algo. Y entonces me dice, véngase. Y me hizo la siguiente pregunta. ¿Su papá de qué está malo? Bueno, mi papá está malo del corazón. Entonces me dice, la ética al principio de la vida y al final de la vida son prácticamente lo mismo. Entonces, usted, si su papá está malo del corazón, tiene que morir del corazón. Si usted le quita el agua, va a morir de los riñones. Si le quita el oxígeno, si es que tienen posibilidad, le diga, sí, si tiene oxígeno, le quitan el oxígeno, lo va a asfixiar. Entonces pueden dejar de darle la alimentación en la vena y déjenlo que se vaya por donde debe irse. O sea, si está mal el corazón, que se muera del corazón. Fue una experiencia porque no tenemos mucha información de este tema, ¿verdad? Muchas veces al principio de la vida uno como pareja le hace caso al ginecólogo
y uno no sabe cuál es la realidad. Entonces, yo solo quería compartirlo porque sí fue una gran duda y suscitó un conflicto, qué era lo correcto y qué era lo incorrecto hacer. Gracias. Sí. Muchas gracias, Juanito. Sonia. Conchita, yo solo quiero hacer el comentario. Precisamente yo conocí bastante bien al padre Juan, era un jesuita, nos daba clase muchas veces en la misa los sábados aquí en la iglesia de la universidad. Y él era precisamente, esa era su función. Y él me explicó, yo lo que hago es asistir a las familias que tienen una persona moribunda y que no saben qué hacer porque la persona ya murió, pero se sienten muy mal de poderla desconectar. Me dijo, hoy en la mañana ayudé precisamente a dos padres que tuvieron que desconectar a su hijo porque estaba prácticamente muerto, con muerte cerebral. Entonces mi función, me dijo el padre Juan, es precisamente ayudar a las familias para que no se sientan culpables después de haber hecho algo así. Y me pareció muy interesante. Él se regresó a España, desgraciadamente, pero es decir que también hay sacerdotes que ayudan en esos momentos. Muchas gracias, Sonia. Pues nada. Entonces, Padre Galo, yo digo que no, ya es el momento de recibir su bendición. Bueno, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Y muchas gracias por todo el trabajo que han realizado. Y las gracias del Espíritu Santo los ilumine en su corazón, en su mente, para llevar a cabo esta doctrina cristiana en un mundo pagano que tiende más bien a seguir leyes naturales, pero fuera de la fe y de la gracia. Amén. Gracias. Amén. Muchas Amén, gracias, Padre. Padre. Gracias, Padre. Mucho gusto de verles. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Padre, pase buena noche. Buenas noches a todos. Gracias, Beatriz. Feliz noche, gracias. Buenas Buenas noches. noches, nos Gracias vemos. a ustedes. Adiós, gracias. Felicitaciones, Beatriz. Hasta luego. Nos Gracias. vemos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Adiós, mis queridos. Padrecito, que esté bien. Gracias por todo, Padre. No me obedece el... Eso es lo que ella hace todas las noches, el sudoku. Pero ahora sí vinieron un montón de aguas. No me obedece la... Ahora sí. Yo no sé hacer el sudoku. No, ahora se la... Ah, ya hay mucho que pensar. Pero ahora le vienen de a 4, pero montones. Yo no tengo paciencia para el sudoku. Ah. Mira, pues, esto se me va a... No logro, no me da... No te da que... ¿No la podía apagar? No la puedo apagar. ¿Por qué? Porque no tengo... Ay, Dios, si sigo grabando. No, es que no me obedece el mouse. Voy a tener que... tiene un icono por un ladito. Sí, pero no me obedece el mouse. No me obedece. Y lo peor es que estoy grabando. Voy a tener que desconectar.